Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Les saluda en esta oportunidad Francescoli Cruz, consultor comercial de la empresa Real System. Antes de iniciar, quiero agradecer a cada uno de ustedes por el tiempo brindado. Tal vez algunos ya nos conocen, otros no. Es por eso importante presentarnos igual, comentarles que nosotros somos Real System, somos la única empresa peruana que comercializa el sistema contable Concar, que es el número uno a nivel de Perú, el sistema contable financiero número uno a nivel de Perú. Tenemos a la fecha 30 años en el mercado local siendo socios estratégicos de nuestros clientes. Le brindamos soluciones de software a nuestros contadores y empresarios. Durante este tiempo hemos podido lograr dos certificaciones ISO, es la ISO 9001 y la ISO 27001. Ambas están relacionados, por un lado, el tema de la gestión de la calidad y por otro lado, el tema de la seguridad de la información. De esta manera nosotros ayudamos a automatizar y agilizar los procesos de gestión, siendo más eficientes en el trabajo y tomando definitivamente las mejores decisiones para su representada. Tener en cuenta que a la fecha contamos con más de 30 módulos para diferentes giros de negocio y todos cumpliendo con la normativa y estándares que SUNAC establece. Nuestras soluciones van acompañadas también de nuestro servicio de postventa, el cual incluye actualizaciones de manera constantes, ya sean modificaciones de SUNAT, mejoras o nuevas funcionalidades por parte nuestra, como por ejemplo el Concarcire. Pero bueno, el día de hoy estamos básicamente reunidos para ver el tema del sistema Placar. Es un sistema que les va a permitir hacer el cálculo de la CTS, ya que estamos puertas a noviembre, ¿no? Vamos a ver cómo se hacen las configuraciones y el cálculo de la CTS en el sistema de placar. No tan solo les va a ayudar ahora en el mes de noviembre, sino también para el mes de diciembre. En esta oportunidad me acompaña Javier Gaitán, él va a ser la persona encargada, consultor encargado de hacer la demostración del sistema de placar, ¿sí? De igual manera, antes de darle el pase, le invitamos a conocer nuestras redes sociales. Nos puede encontrar en Facebook, en Instagram, en LinkedIn, de lo contrario también por nuestros canales de atención, ¿sí? Cualquier duda, consulta que puedan tener, pueden escribirlo por el chat. Nosotros vamos a estar atentos a poder resolver dudas o consultas, ¿sí? Javier, te doy pase. Muchas gracias, estimado Francescoli. ¿Me confirman, por favor, si todos me pueden escuchar fuerte y claro? Se escucha bien, Javier. Muchas gracias, estimado. Bueno, me presento, como ya lo dijo mi compañero Francescoli, mi nombre es Javier Gaitán y esta tarde voy a tener el honor de poder comentarles y hablar un poco sobre lo que es parte de la funcionalidad del placa. Como comentó mi compañero, Real System tiene diferentes productos, entre ellos el más conocido, el Concar, en este caso CB, tiene, digámoslo así, un pequeño pariente, ¿no? Que en este caso viene a ser el Placar Planilla CB. Este software tiene como principal objetivo hacer el cálculo de todas las planillas, así como también los de los diferentes beneficios sociales, del cual hablaremos uno de ellos, que es en este caso la CTS, ¿no? En este caso, por favor, me van confirmando si todos los que ya están presentes, ya me confirmó mi estimado Francescoli, pero me gustaría saber si los demás me pueden escuchar fuerte y claro, por favor. Muchas gracias por la confirmación. Entonces, así iniciamos en esta tarde lo que es la configuración y el cálculo de la CTS en el Placar CB. ¿Me confirman, por favor, si pueden ver claramente la diapositiva que en este momento se está proyectando? Perfecto, muchas gracias. Entonces, continuamos. En este punto vamos a revisar los siguientes apartados. Como pueden ver, son seis, ¿no?
que es la CTS, la configuración del mismo en el placard, el cálculo que se realiza, la emisión de los certificados, que es muy importante, es un documento en el cual se entrega a cada trabajador y se le indica cómo es que se ha obtenido el cálculo de su beneficio para a posteriori que éste esté de acuerdo de no tener ninguna observación, lo firme, ¿no? En señal de su conformidad. Así como también la configuración que hay que hacer en el placard para poder generar el asiento contable para aquellos que aparte del placard también tengan el CONCAR, ¿no? Y unas pequeñas recomendaciones finales. Bueno, antes de empezar, deben saber que el Placar, como bien les dije hace un momento, es un sistema, un programa para hacer el cálculo de lo que son las planillas y los beneficios sociales. Pero deben tener en cuenta que el programa no funciona solo, sino mucho depende de la configuración que previamente se haya hecho. Así como en el CONCAR, estoy seguro que saben que el pilares son las cuentas contables y muchas de ellas son claramente creadas por cada uno de esos criterios. El Placard también funciona con otro pilar, una base. En este caso son los motivos. Cuando hay, por ejemplo, un ingreso de un nuevo ingreso de un trabajador, es decir, un nuevo concepto remunerativo, tenemos que saber qué razón hay, ¿no? Por ejemplo, cuando se le da una bonificación o, por ejemplo, cuando quiero aplicarle un descuento, la palabra clave es motivos, ¿no? Ya sea por ingreso, por descuento o por aportación, ¿no? En este punto, como les dije, vamos a tratar lo que es la CTS. Antes de iniciar con lo que es la configuración y el cálculo del mismo, tenemos que conocer qué es claramente la CTS, ¿no? Antes de iniciar, aquí tenemos tres pequeñas consideraciones, ¿no? Como les dije, siempre hay que contar con la versión actualizada del Placar CB y si tenemos también el Concar, la actualización del mismo. Ambos tienen que tener la versión actualizada para evitar cualquier problema en la funcionalidad de cualquiera de estos dos software. El siguiente punto es tener configurados los motivos para lo que es el cálculo de la CTS en el Placar CB. En este punto vamos a tomar como ejemplo lo que son las horas extra y también lo que son las comisiones. Pero entiendo que en sus representadas respectivas deben tener diferentes motivos para hacer el cálculo de la CTS, ¿no? Por ejemplo, algunos utilizarán, por ejemplo, ¿no? Bonificaciones, por ejemplo, otros conceptos remunerativos como pueden ser también lo que puede ser, por ejemplo, en este punto, por ejemplo, alguna bonificación extra o cualquier otro pago que en este caso el empleador tenga obligación de hacer, ¿no? Y el último punto en este caso sería configurar las cuentas contables para la provisión de la CTS calculada en el Placar CB. Para eso previamente tendrían que haber ido a la tabla 98 y poder revisar si tienen o no tienen las cuentas que se van a utilizar, las mismas que deben estar actualizadas en el Concar CB. Bueno, empezamos con este pequeño, digamos, introducción, ¿no? Hay que recordar que el Decreto Supremo 001-97, el cual es el texto único ordenado que nos indica cómo es que está normada la CTS, tiene como complemento el reglamento, el Decreto Supremo número 004-97-TR. Ambos nos dicen que la CTS es un beneficio social para el trabajador. Ahora, ¿cuál es la finalidad de la CTS con respecto al trabajador? Que sirva como un fondo, por así decirlo, o digamos un monto con el cual el trabajador pueda solventar sus gastos una vez que éste termina el vínculo laboral con la representada. También nos dice que a este beneficio social acceden todos aquellos que estén dentro de lo que es el régimen común de la actividad privada, ¿no? Entiéndase, por ejemplo, lo que es los que digamos somos empleados digamos, oficina, ¿no? Llámese que también deben tenerse en cuenta de que nos dice de la actividad privada. Eso quiere decir que esto excluye a todos los que pertenecen al sector público, así como también los que son del régimen especial. Téngase presente que la CTS normalmente es aplicable a los del régimen común, a los del régimen especial como lo que son la construcción civil, lo que son los pescadores, por así decirlo, o los del sector agrícola, tienen su propia normativa, por lo cual, en la medida que estas dos bases legales lo permitan, serán incluidos al cálculo dentro del mismo. Recordar también que el pago de la CTS, que como bien mencionó nuestro amigo Francescoli, está próximo a darse, ¿no? En este caso estamos el día de hoy, el 24 de octubre. Entonces, una vez terminado el mes de octubre, viene la quincena, o es decir, los 15 primeros días del mes de noviembre, en el cual se tendría como plazo máximo para poder hacer el pago. Normalmente, el plazo máximo para hacer el pago de cada semestre correspondiente son los 15 días primeros, ¿no? Del mes siguiente. En este caso, para el periodo mayo a octubre,
El plazo máximo para realizarse para el pago sería noviembre, el día 15. Según la ley, según nos comenta, si el caso el día 15 cae un día no hábil, sería el día hábil no, inmediatamente siguiente, ¿no? Por ejemplo, si el día 15 de este año sería domingo, el pago a realizarse sería el día lunes 16, puesto que el domingo no es un día hábil, ¿no? Eso es para tenerlo presente. Según la misma normativa antes mencionada, nos dice que para el cálculo de la CTS debemos de tomar la remuneración computable en dosavos, es decir, tomar lo que gana normalmente el trabajador y dividirlo en dosavos. ¿Por qué? Porque cada año cuenta con 12 meses y multiplicarlo efectivamente por cada uno de los meses que ha sido laborado por el trabajador. Esto es para el caso de meses. Para el caso de los días, la remuneración computable será dividida en treintavos, o sea, por cada uno de los 30 días que comprende el mes, y multiplicada por los días que efectivamente estén laborados. Ahora, por ejemplo, si tenemos un trabajador que ingresara, por ejemplo, o el 3 de noviembre, no, el 3 de octubre, por ejemplo, obviamente ese trabajador no entraría dentro del cálculo para el semestre mayo-octubre, sino los días que corresponden desde el 3 hasta el 31 de octubre serían considerados para el siguiente semestre, según nos dice la ley, por lo cual los invito a revisar, ¿no? Otro punto a tener en cuenta es qué es la remuneración computable. Según lo que dice el Decreto Supremo 001 97TR nos dice que la remuneración computable, según el artículo 9, son todos los conceptos, es la suma de lo que gana normalmente el trabajador, que puede ser el sueldo básico, o en algunos casos el sueldo mínimo, más todos los conceptos remunerativos que éste perciba. Y los mismos deberán ser divididos a razón de 6, ¿no? Es decir, la sexta parte. Por ejemplo, en el caso de lo que son las comisiones, normalmente se toma como mínimo, debe considerarse 3 meses y no debe ser necesariamente consecutivos, pueden ser alternados. Como les digo, mínimo deben ser 3 meses y la suma de estas comisiones se promediarán entre 6. También hay que tener en cuenta que el concepto remunerativo es todo aquel pago que hace el empleador al trabajador, ¿no? En este caso, para que se cumpla ese término de concepto remunerativo, hay que tener en cuenta que es un ingreso que percibe el trabajador en la calidad de prestador de servicio, pero bajo subordinación. También que deba ser un importe del cual tenga libre disposición el trabajador, ¿no? Por ejemplo, lo que vendría a ser la movilidad supeditada, la asistencia del centro de labor del trabajador, no podría ser un importe de libre disposición del trabajador, puesto que este está condicionado a que el mismo solamente sea utilizado para asistir a lo que es el centro de labor. Otro concepto que podría ser no tomado en cuenta son todas las gratificaciones, digámoslo así, extraordinarias que el empleador pague de acuerdo a lo que es la liberalidad, es decir, un concepto que no esté obligado a cumplir como pago el empleador con respecto al trabajador, ¿no? Eso es con respecto a la CTS, o para tener una consideración previa. Recuerde que antes de poder hacer la configuración en el placard, tenemos que conocer qué es la CTS, cómo es que se calcula normalmente y sobre todo los periodos que hay que tener en cuenta para hacer el pago, ¿no? Considerando eso, lo siguiente vendría la configuración en el placard. Para realizar la configuración o el cálculo, en este caso de la CTS en el placard, primero hay que revisar las siguientes opciones, ¿no? Tener presente que la planilla de octubre debe estar debidamente cerrada, obviamente el visto bueno en la planilla ya generada. También tener presente que debe estar aperturada la siguiente planilla, en este caso noviembre de 2024, que en este caso para el presente año en curso sería el segundo semestre en el cual se realizará el pago de la CTS. Luego se realiza la modificación de las siguientes opciones para que el cálculo corresponda al semestre comprendido de mayo a octubre. Para eso iríamos a la siguiente ruta, ¿no? Como nos indica base de datos, tabla general, tabla de literales. El Placard tiene diferentes opciones, entre ellas pues tenemos las tablas literales. Por defecto aparece pues el 31 de octubre del año anterior. Si es que en caso no hayamos hecho lo que es el cálculo de la CTS para el semestre anterior, no que era de noviembre a abril 2024.
Entonces, para eso justamente nos dirigimos a la opción base de datos, tablas generales, tabla de literales. Como les había mencionado, por defecto el sistema nos indica si es que no hemos hecho previamente el cálculo de la CTS de disculpen, de noviembre de 2023 a abril 2024, nos mostrará que la fecha tope para el cálculo del mismo sería solamente 31 de octubre del 2023. Para este caso, los que ya previamente hayan hecho el cálculo, deberían haber puesto o indicado que la fecha tope es el 30 de abril del 2024, para lo cual se procedería a cambiar, ¿no? O sea, simplemente se modifica la fecha. En este punto, 30 de abril a 31 de octubre de 2024. La siguiente revisión que hay que hacer es considerar la ruta, base de datos, tablas generales, tablas generales. O sea, es decir, dentro de la opción tablas generales existe otra opción de nombre similar que es tablas generales. En este apartado hay que considerar dos cosas, como pueden ver aquí. Para aquellos que hacen la provisión mensual, como entiendo que normalmente es una práctica habitual ahora del cierre de estados financieros mensualmente, si uno decide o necesita hacer la provisión de la CTS mensualmente, es como pueden ver en el primer recuadro. Buscamos la tabla, o la clave, mejor dicho, 98, que se llama tabla varios, y dentro de ella buscamos un pequeño acápite que se llame PUCTS. Si yo necesito hacer la provisión mensual, yo debo de dejar indicado la letra M. Como pueden ver en esta pequeña leyenda, M significa cálculo mensual. Eso es para aquellos que ya necesiten tener pues la provisión de la CTS de todos sus trabajadores registrada mensualmente. Para el presente caso, yo no necesito que indique M, sino S, como indica la siguiente parte, ¿no? En lugar de que dice, debe decir PUCTS-S, donde S nos indica que el cálculo se realizará semestralmente, es decir, dividido entre los 6 meses, ¿no? En este caso, mejor dicho, dividido entre 12, pero normalmente multiplicado por 6, bajo todos los conceptos que previamente hemos configurado. La siguiente es para aquellos que utilicen lo que son los motivos de horas extra. Hay que revisar la siguiente ruta, ¿no? Nos dirigimos a la siguiente opción para la configuración de motivos de horas extra que se promediarán en forma conjunta para el cálculo semestral de la CTS. Normalmente, esta configuración que se puede apreciar en las diapositivas, me confirma si pueden verlo claramente, ya viene por defecto en el sistema, es decir, ya está preconfigurado. Lo único que habría que revisar en todo caso es que si faltase alguno de los motivos. Disculpe, señorita, creo que su nombre era Elizabeth. ¿A qué se refiere con una aplicación aparte? No le entendí esa parte. ¿Me podría comentar? No sé quién realizó la pregunta de una aplicación aparte. Ah, señorita Elizabeth, si se refiere a que el Placar es digamos, un software muy aparte del Concar, para efectos de lo que es cálculo de la planilla y demás de beneficios sociales, sí es un software aparte, pero trabaja de manera complementaria con el Concar. Como les había mencionado, si necesitan obtener los registros contables, se hace la configuración en la opción de tablas generales. Vamos viendo qué es lo que necesita, digamos, provisionar mensualmente. Tenemos muy aparte del CTS también la provisión mensual de la gratificación, como la CTS. Toda esa información trabaja desde cómo han ingresado en el maestro de personal los diferentes trabajadores que tengan en su nómina, ¿no? Como así le llaman en otro país. Sí, efectivamente, es un software aparte. Su nombre viene de planillas y cálculo, ¿no? O sea, es decir, la finalidad de este software es calcular la planilla en función a motivos. Como les había dicho a un inicio, como en el caso del CONCAR, las cuentas contables son la base principal para la determinación de los impuestos y obviamente reflejar todas las transacciones registradas, el PLACAR trabaja con su motivo. El motivo puede ser de ingreso, para cuando yo quiero asignarle un nuevo concepto remunerativo a un trabajador, una bonificación, alguna hora extra, es el motivo de ingreso, así como también los motivos de descuento que me pueden servir, por ejemplo, cuando el trabajador tiene alguna falta injustificada, algún descanso médico, alguna, digamos, algún préstamo que se haya realizado, o también para el caso de aportaciones. El caso de la obligación del trabajador de cumplir con alguna aportación, llámese normalmente como lo que es el salud o el salud vida, ¿no? Para esos
tres grupos de, digámoslo así, de información se clasifican los motivos: ingreso, descuento y aportación. Ya como les había mencionado, esto que ven aquí, este pequeño recuadro de horas extra, se tiene que mostrar así tal cual en esa ruta, ¿no? En las tablas de literales. Como les había mencionado, normalmente ya viene preconfigurado. Si en caso alguno no tuviese estas cuatro filas que aquí aparecen, como el material va a ser distribuido, sería simplemente que revisen esta ruta, ¿no? Y verificar que estén estos cuatro grupos, porque como lo menciona aquí, van a ser calculados conjuntamente. Lo siguiente, como les había mencionado, para esta exposición estamos tomando dos tipos de, de dos motivos, ¿no? En este caso, los motivos de comisiones. Habría que verificar que esté correctamente configurado, ¿no? Como pueden ver aquí, se muestra la cuenta contable, ¿no? Que normalmente es una cuenta de gasto. Dependiendo qué subcuenta hayan registrado en su plan de cuenta, la tendrían que indicar en este apartado donde dice cuenta de empleados para aquellos que manejen la planilla de empleados, ¿no? Verificar también que tenga el concepto de, bueno, en este punto, dentro del motivo, se le llama indemnización CTS, ¿no? Verificar que cuente con esa configuración. Esto es en la ruta, base de datos, tablas generales, tabla de motivos. En este punto, el motivo que estamos viendo es lo que son las comisiones. El siguiente, como les había mencionado, es lo de las horas extra, ¿no? Lo que normalmente se aplica, que son las horas extra al 25%. Verificar que también tenga su correspondiente cuenta contable, ya sea de gasto y también el pasivo correspondiente. Verificar también que tenga lo que es el apartado de indemnización CPS, ¿no? Más adelante vamos a verificar cómo está en el sistema, qué significa ese código 07, ¿no? Pero igual tienen que verificar que tenga se esté indicando ese acápite. Así como también recuerden que tanto comisiones como las horas extra son parte de los motivos que entran dentro de lo que es el cálculo de la gratificación. Es decir, muy aparte de la CTS, hay que verificar que para que se realice correctamente lo que es el cálculo de la gratificación, tenga su check correspondiente. Esto lo pueden encontrar nuevamente en esta ruta, base de datos, tablas generales, tablas de motivos, ¿no? En este caso, el motivo 131. Hasta aquí, me confirman por favor si me han podido escuchar, si no, tendría que repetir para que para que todos podamos seguir el hilo, ¿no? Me confirman por favor si se me escucha fuerte y claro, o así como la señorita Elizabeth, si tuvieran alguna otra duda. Nuevamente comentarles, el Placar es un software que es claro, es muy aparte del Concar CB porque tiene una finalidad, la cual es calcular la planilla, los diferentes beneficios sociales, así como también, si desean tener lo que es el registro mensual, es simplemente configurar en las respectivas filas lo que es la gratificación, las vacaciones y la CTS, que es lo que vamos a ver ahora, cómo se configuran las cuentas contables, ¿no? ¿Me da un momento, por favor? Listo, para continuar, el cálculo, una vez visto lo que se ha hecho como configuración, que es revisar los literales, revisar la tabla varios, que indique que, pues en este caso, como voy a hacer el cálculo semestral, indicar que el PUCTS indique ese semestral. Revisamos ahora también lo que es, y también considerar, pues, revisar todos los motivos que influyen dentro del cálculo del mismo, como hemos visto hace un momento. Para el presente caso, se habla.
como ejemplo de lo que son horas extra y comisiones. Se entiende que en cada una de sus representadas no manejan solamente esos motivos, ¿no? Pueden haber diferentes motivos, pero también deben configurarlos de acuerdo a lo que indique la norma, ¿no? Como les habíamos comentado, eran los decretos supremos 001-97-TR, como el también 004-97-TR, ¿no? Para poder revisarlos y que todas las configuraciones de los motivos vayan de acuerdo a lo que dice la norma. Lo siguiente sería revisar la parte del cálculo. Para esto nos dirigimos a esta ruta, ¿no? Procesos especiales, proceso STS, cálculo STS. Se debe ingresar desde el trabajador inicial hasta el trabajador final. Después se debe escoger la opción planilla para acumular sueldos y proceder al cálculo para luego eventualmente darle clic a lo que es el botón grabar, ¿no? Por ejemplo, a ver, vamos a ver. Lo que les había dicho, ¿no? No sé si puedan ver mi pantalla, me confirman. Estoy en este momento proyectando cómo sería revisarlo cada uno de los literales, ¿no? De las opciones que hemos comentado, ¿no? Irnos a base de datos, a tablas generales. Primero, como les había citado, ir a tablas de literales, ¿no? Aquí revisamos dos puntos. El primero era la clave o código 71 que dice horas extra para la CTS. Le damos doble clic y verificamos, ¿no? Como les había mencionado, por defecto, como pueden ver, aparecen estas 5 filas. De las 5 hay que revisar que estén estos 4 motivos, que normalmente es, buenas tardes, señor Hans Valverde, son las horas extra al 50%, las horas extra al 100%, y lo que normalmente se aplica, ¿no? Para los que estamos en el régimen común, las horas al 25 y las horas al 35, ¿no? Las horas al 25 teniendo en cuenta que son las 2 primeras horas y las de la tercera hora en adelante las del 35%, ¿no? Esa es revisar la tabla 71. Luego revisar la tabla 80. Como les había mencionado, normalmente, para aquellos que todavía no hayan hecho el cálculo de la CTS para el periodo anterior, que era noviembre de 2023 a abril 2024, aquí debería haber indicado 31 de octubre de 2023. Para aquellos que ya hayan hecho el cálculo de la CTS en el semestre pasado, aquí debería indicar 30 de abril 2024, para la cual, si ese fuese el caso, simplemente para actualizarlo, para indicar que corresponde al cálculo de la CTS al 31 de octubre, simplemente le damos clic aquí al botón amarillo, el cual es modificar, y lo único que procedemos es hacer la modificación de la fecha. Si decía 30 de abril, tiene que decir ahora 31 de octubre. Después simplemente le damos grabar y con eso ya queda grabada la nueva fecha tope para el cálculo de la CTS. Lo siguiente era irse a base de datos, tablas generales y, como les había dicho, ubicar la opción con el mismo nombre, en este caso tablas generales. En tablas generales, de todas las filas que veo aquí, está la tabla 98. Y justamente a posteriori vamos a ver justamente parte de lo que es la configuración para el asiento de la CTS, que les voy adelantando en la tabla número 40. Ya ahí es donde entraríamos. Así como pueden ver, también tenemos lo que es la configuración para el asiento de vacaciones y la gratificación, ¿no? Les había comentado que había de entrar a la tabla de código 98, la que lleva de nombre tabla varios, a la cual para ingresar, no lo olviden, a cada una de las líneas le damos doble clic. En este apartado vamos descendiendo y ubicamos esta pequeña opción, ¿no? Que es PUCTS. Normalmente por defecto aquí aparece la letra M. Eso es para aquellos que, como les había mencionado, necesitan hacer la provisión, como su nombre lo dice, es un aproximado, ¿no? De lo que va a ser el cálculo de la CTS, pero como provisión mensual. Entonces, por defecto aquí aparece inicialmente lo que es la letra M para el cálculo mensual. Pero como yo voy a hacer el cálculo de manera semestral, que es de acuerdo a lo que me dice la norma, simplemente le doy clic aquí a modificar. Si veo que dice M, le pongo S. De esa manera, incluso cuando se hace la revisión en procesos especiales, que es lo que sigue a continuación, la estructura varía, ¿no? En ese caso, por ejemplo, si yo le pongo M, miren cómo se muestra y le doy a grabar efectivamente.
Miren cómo se muestra cuando voy a la siguiente ruta. A procesos especiales, proceso STS y cálculo STS. Noten que aparece así un pequeño recuadro donde me dice que debo poner trabajador inicial y el trabajador final. Pero de acuerdo a la diapositiva no decía así. Recuerde que en la diapositiva me decía, me voy a procesos especiales, proceso STS, cálculo STS. Acá me dice, se debe ingresar desde el trabajador inicial hasta el trabajador final. Después se escoge la opción planilla para acumular sueldos y proceder al cálculo. Luego le damos clic al botón grabar. Como pueden ver aquí, en ningún lado aparece lo que es la opción planilla. ¿Y eso es por qué? Porque en este momento se está viendo lo que es el cálculo, digámoslo así, mensual, para efectos de hacer la provisión y anotación en el asiento contable, el mismo que será cargado dentro del Concar CB. Noten cómo aparece aquí en un primer instante, si quieren hacemos un pequeño recorte. Ahí está grabado. ¿Ya? Eso sería, cómo se muestra este pequeño acápite cuando es mensual. Ahora, como yo voy a hacer el cálculo semestral, me tengo que ir a base de datos, tablas generales y nuevamente tablas generales. En tablas generales nuevamente ubico la tabla 98, a la cual le doy doble clic y ubico lo que era el PUCTS acá. Como dice mensual, le doy clic a modificar y le cambio la letra S. Con eso ya le estoy indicando que el cálculo va a ser de maneras, o mejor dicho, de forma semestral. No, señor, allí sí solamente serían dos nada más. Si yo voy a, señor, ¿cuál era el nombre? ¿Me puede repetir por favor la consulta para poder aclararle por el nombre, señor? El que me hizo la pregunta de M y S. ¿Me puede volver a reenviar su consulta, por favor, para dirigirme a usted? Si me escucha, caballero, el que me hizo la consulta, ahí está. Señor Lucho Luis Navarro. Ajá, correcto. Sí, para responderle, con respecto a detener los dos M y S, no, solo te acepta una sola letra. Como les digo, el Placar te permite hacer el cálculo mensual para efectos de hacer la provisión, como se les mencionó, de manera mensual. Y esto es para poder hacer el registro correspondiente a efectos de mostrarlo como una provisión en los estados financieros. Eso es para hacerlo de manera mensual. Pero si yo quiero hacer el cálculo de manera ya semestral, correspondiendo pues a lo que es mayo y noviembre del respectivo año en el que se realice el cálculo, debo entrar aquí y ponerle S. Va a responderle exclusivamente solamente es una letra. O bien es mensual, cuando quiero hacer la provisión mensual y después hacer la anotación en Concar CB, o es semestral, ¿no? Cuando ya me corresponde hacer el cálculo. Correcto, señorita, señorita Paula. Como le dije, hace un momentito había hecho una captura de pantalla, ¿no? Acá, como puede ver, esto es cuando yo le cambio el PUCTS de S a M. Si yo le doy a M, me va a salir este pequeño recuadro. Miren, noten, ahorita, por ejemplo, estamos con el código PUCTS con S, lo que indica que se va a mostrar en el apartado procesos especiales el cálculo de manera semestral. Miren, noten que vamos a procesos especiales, a procesos CTS, le damos cálculo de CTS y ya varió, ¿no? Bueno, en este caso tendría que cerrar la planilla de septiembre. A ver, vamos a ver. Esa es la planilla del mes. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Ah, correcto. Siempre hay que verificar esta parte. Ojo, antes, por ejemplo, yo estaba modificando, ¿no? Le he puesto M y esto varió. Ese es otro punto que hay que tener en cuenta. Como en este caso la presente charla se está dando efectivamente solo por el cálculo semestral, al yo ponerle M, ¿qué va a pasar? No sé si notan, hace un momento, me confirman por favor, si estuvieron atentos, hace un momento entramos a la tabla 80 y yo les había indicado que normalmente si uno hace previamente el cálculo de la CTS del semestre anterior, que era noviembre de 2023 a abril 2024, aquí debería haber indicado 30 de abril 2024.
Ahora, para aquellos que no hayan hecho todavía el cálculo de la CTS del semestre anterior, por ejemplo, y recién lo van a hacer para el presente semestre, debería indicarles 31 de octubre de 2023. Pero como hemos hecho un cambio en ese apartado PUCTS, al yo ponerle M, ¿qué hace el Plácar? Asume de que la provisión, como es de manera mensual, varía. O sea, yo le había puesto inicialmente 31 de octubre. Eso es para darle a entender de que el cálculo lo voy a realizar por el periodo, por en este caso el semestre de mayo a octubre. Pero como yo había cambiado el PUCTS de S a M, acá automáticamente varía. ¿Por qué? Porque aquí se va a hacer el cálculo, digámoslo así, mensual, a efectos de hacer la anotación correspondiente en el CONCAR. ¿Me entienden? Para efectos de hacer el cálculo semestral, tenemos que ingresar y darle modificar. Al yo haberle cambiado hace un momento el PUCTS de S a M, automáticamente ha variado aquí. ¿Y esto es por qué? Porque la fecha del cálculo mensual obviamente responde a que la planilla primero esté cerrada y que para después tenga que hacer la provisión de manera mensual. Por eso es que aquí varió. No sé si vieron hace un momento, decía 31 y ahora varió a 30 de noviembre. Entonces acá yo le debo poner 31 de octubre y le doy grabar. Entonces, hecho eso, lo que voy a hacer es verificar nuevamente que en la tabla de literales debe decir sí o sí 31 de octubre y lo dice. Revisado eso, lo que sigue es que verifiquemos tablas generales, ubiquemos la tabla 98 y dentro de la 98 buscar el apartado PUCTS. Dice S. Si yo le cambio a M, va a variar nuevamente a 30 de noviembre. ¿Por qué? Porque el Plácar asume de que en ese momento yo voy a hacer el cálculo de manera mensual a efecto de hacer la provisión y anotarla en el registro del CONCAR-CB. Como ya dice CS, mejor dicho, me voy a procesos especiales, aquí al apartado proceso STS y cálculo STS. Noten que varía. Esto que tienen acá a la derecha es por el cálculo indicándolo en el PUCTS de manera mensual con la letra M. Y lo que tienen a la izquierda es lo que es, en este caso corresponde a lo que es el cálculo semestral. Como notarán, el cuadro varía, ¿no? Aquí sí ya podemos ver lo que mencionaba la diapositiva. Se debe ingresar a la ruta procesos especiales, procesos STS, cálculo STS, indicando desde el trabajador inicial hasta el trabajador final. Y como dice la diapositiva, darle clic a la opción planilla para luego darle clic a grabar. Cuando uno le cambia el PUCTS, que es ese pequeño código que encuentran en la tabla 98, así se va a mostrar. Donde acá yo le voy a poner el trabajador inicial, luego al trabajador final y luego tengo que elegir planilla. ¿Por qué planilla? Porque aquí se van a mostrar todos los conceptos que vayan a formar parte del cálculo para la CTS. Si yo le doy motivo, tengo que indicar qué motivos, por ejemplo, ¿no? Yo soy consciente de que los motivos que estoy usando para este caso son horas extras, el 25% y las comisiones. Pero en su caso, si ustedes necesitan mostrarlo únicamente por motivo, deben tener en cuenta y a la mano qué motivos han usado o han configurado previamente para hacer el cálculo de la CTS. Como les digo, de no tener conocimiento de todos los motivos, le damos clic en planilla y luego grabar. Y este es el mensaje que me indicaría, ¿no? Proceso de CTS semestral satisfactorio. Le damos a aceptar, luego verificamos qué es lo que nos dice la diapositiva. Es como hemos visto, ¿no? Indicamos el trabajador inicial, luego el trabajador final. Como les había mencionado, si no tenemos conocimiento de qué motivos hemos configurado previamente, lo dejamos en planilla. Caso contrario, si yo le doy motivo, tengo que en este menú ponerle check y darle clic a cada uno de los motivos para que formen parte del cálculo de la CTS. Una vez concluido el proceso de la CTS en el PACAR-CD, se procede a emitir los certificados, ¿no? Ahora, ustedes seguro por ahí verán que después de lo que es cálculo de CTS aparece este apartado de mantenimiento. Y no lo he puesto en la diapositiva, ¿por qué? Porque aquí es donde aparecen todos los conceptos que han formado parte de lo que es el cálculo de la CTS. Se supone que previamente, antes de hacer este cálculo, ustedes han debido verificar en cada uno de los motivos que forman parte del cálculo de CTS que estén correctamente
configurados, ¿no? Por ejemplo, les había indicado que para para efectos de este webinar, los motivos configurados eran el 114, que son las comisiones, a la cual yo le doy modificar y verifico, ¿no? Pues que tenga este apartado, el CTS. Le doy Shift F1 y 07 me indica que es el promedio de del recibido en el periodo como mínimo 3 meses en este caso. Ya eso deben tener en consideración. Es decir, si un trabajador ingresara a trabajar, valga la redundancia, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver, septiembre, en quincena de agosto, y es un trabajador que percibe comisiones. En quincena de agosto al 31 de agosto ha generado comisiones, póngase quinto soles, es uno, ¿no? Hasta octubre. El siguiente mes, que es septiembre, también genera comisiones, en este caso por 1.000 soles. Y el último mes, que corresponde a lo que es el semestre de mayo-octubre, octubre también vuelve a generar comisiones. La pregunta es, ese trabajador que ingresó en quincena de agosto del 2024, ha generado comisiones en agosto, ha generado comisiones en septiembre y ha generado comisiones en octubre. La pregunta es, ¿ingresaría al cálculo de la CTS este trabajador o no? ¿Debería tener como mínimo 3 periodos en los cuales haya percibido comisiones? La respuesta sería sí, ¿no? Por esa razón es que tiene este apartado. Las comisiones, como les había mencionado, es un ejemplo emotivo, ¿no? Que para que forme parte de lo que es la remuneración computable para el cálculo de la CTS, debe percibirse como mínimo 3 meses. No necesariamente seguidos, pueden ser alternados, pero deben ser sí o sí 3 meses. Por eso es que lleva este apartado del 07, como lo pueden ver en la diapositiva, ¿no? Aquí lo decía, ¿no? Por ejemplo, 07. No sé si lo puedan ver ahí más claro. Decía 07 hace un momento. Entonces, ese 07 indica que este motivo, para que forme parte de la remuneración computable para el cálculo de la CTS, debe considerarse que como mínimo debe haber formado parte del cálculo de 3 periodos. Por eso es que al momento, antes de hacer el cálculo de la CTS, te pide que la planilla esté cerrada. Eso hace que el Placar verifique que las planillas que están dentro del periodo del semestre a calcular cumplan con el mes completo y que tengan como mínimo 3 periodos. Por ejemplo, para el caso de ese momento, un trabajador X que ingresa el quincena de agosto del año 2024, en ese mismo mes de agosto genera comisiones, en el mes de septiembre y octubre también genera comisiones, pero no es mes completo. ¿Por qué? Porque el trabajador ingresó en la quincena de agosto y al ser quincena de agosto no es un mes completo. A pesar de que haya generado comisiones en septiembre y en octubre, no formaría parte del periodo semestral mayo a octubre porque el trabajador no ha cumplido como requisito los 3 meses para promediar esas comisiones. Por eso justamente cuando hagan, por ejemplo, cuando se hace la provisión mensual, se debe revisar que este motivo te muestre ese dato. De lo contrario, podría ser una provisión, digámoslo así, como un excedente. Para ese caso, si en la provisión mensual sale que el trabajador ha tenido, digámoslo así, un rateo de la CTC en el cálculo, lo que es la provisión mensual, habría que hacer un extorno de no corresponder, ¿no? Para que después en lo que son los estados financieros y en lo que es la parte del pago coincida el cálculo con lo que se le va a pagar o abonar al trabajador. Esto, por ejemplo, para las comisiones y también para lo que son las horas extra, ¿no? Revisar que efectivamente tenga su indicación de 0,7. En este caso, que también tenga como mínimo 3 periodos para que formen parte del promedio. En este caso, dividirlo entre 6. Por esa razón no les había puesto eso en la diapositiva. ¿Por qué? Porque previamente todos los motivos que formen parte de la CTS deben estar acá correctamente informados. Por ejemplo, también verificar la gratificación si se ha calculado correctamente. Si en caso, ahora puede pasar eso también, ¿no? No siempre, pero puede por ahí que no se haya revisado correctamente el cálculo de la gratificación. Si en caso, por ejemplo, no estuviera aquí correctamente digamos, el monto dividido entre 6 de la gratificación, creo que se le dice sextavo, le damos clic a modificar y tendríamos que corregir, ¿no? El monto que corresponde para el sexto de gratificación, si es que en caso no estuviera correctamente calculado.
Pero para efectos de la presente charla, todo se ha verificado y está conforme. Bueno, eso es con respecto a la explicación de esos dos puntos, ¿no? Una vez ya generado lo que es el cálculo de la CTS de manera semestral en el Placar, lo que sigue es verificar los certificados. Como dice aquí, ¿no? Una vez concluido el proceso del cálculo de la CTS en el Placar CB, se procede a emitir los certificados correspondientes al cálculo del citado beneficio. Para ello se revisa la siguiente ruta. Procesos especiales, proceso de CTS, emite certificado de CTS. En esta opción se selecciona desde el trabajador inicial al trabajador final. Luego se debe digitar la fecha de pago. Normalmente, como dicta la norma, son los 15 días, digámoslo así, del mes siguiente, ¿no? Si en caso el día 15 cae un día no hábil, puede ser sábado o domingo, el pago se realiza considerando el día hábil siguiente. Por ejemplo, si para efectos de este año fuera 15 el domingo, ponemos el día 16, ¿no? Aplicable para los trabajadores que especificaron sus depósitos en moneda extranjera, se tiene que poner el tipo de cambio correspondiente, ¿no? Como vamos a hacer, digamos, un cálculo, por así decirlo, anticipado, no se sabe exactamente qué fecha, en la fecha, mejor dicho, en que se haga el pago, qué tipo de cambio se utiliza ese día. Entonces hay que esperar normalmente la que publica el SUNAT en su respectiva página, ¿no? Entonces ahí podríamos ver y sacar un ponderado el tipo de cambio, y a ese tipo de cambio, si es que el trabajador indicó que su CTS sea depositado en moneda extranjera, lo tendríamos que poner, sería un tipo de cambio especial, ¿no? Por así decirlo. Igual, se va a esta parte donde se selecciona el trabajador inicial, luego el trabajador final, luego se pone la fecha de pago, la fecha máxima, luego se tiene que poner el representante legal, bueno, acá le hemos puesto un nombre ficticio, poner también el decreto correspondiente. El texto único ordenado de la CTS es el decreto supremo 001-94-97, disculpen, -TR. Su reglamento correspondiente es el decreto supremo 004-97-TR. Pero el origen de la CTS está en el decreto legislativo 650, que es propiamente la ley de CTS. Por esa razón es que acá en el recuadro se debe poner toda esta base legal completa, ¿no? Desde la ley que crea este beneficio hasta lo que es el reglamento. Como les había dicho, si en caso tuvieran trabajadores que especificaron que sus aportes de CTS sean en moneda extranjera, tendrían que poner un tipo de cambio especial si es que en caso usted hace un tipo de, digamos que hace un cálculo adelantado de la CTS, puesto que no se sabe qué tipo de cambio se está publicando en esa fecha, podría poner un, digámoslo así, un ponderado, ¿no? Inmediatamente después de haber indicado los trabajadores, después de verificar el nombre correcto de la empresa, del representante legal y de la normativa que nos indica el cálculo, le damos clic al botón a pantalla, ¿no? Antes de darle clic a la W, el cual nos va a guardar los archivos en formato de documento, ¿no? Y así es más o menos como debería quedar el certificado de la CTS, indicando el nombre de la empresa, su respectivo domicilio fiscal, el nombre del representante legal, el nombre del trabajador, su correspondiente número de documento, y también en la parte de abajo indicar el periodo que se está haciendo el cálculo, así como también los sueldos, el sueldo que forma parte de la remuneración computable y también la gratificación ordinaria, ¿no? Para este caso, el trabajador, por ejemplo, es el gerente general y no ha percibido comisiones. Entonces, no se muestra aquí ese detalle de las comisiones, ¿no? Pero para aquellos que sí, sí se va a mostrar. Abajo, como pueden ver, aparece el detalle del cálculo. Deben verificar que esté correcto y de no haber ninguna observación por parte del trabajador al momento de darle la entrega del documento, él procede a indicar su firma, ¿no? Con su firma. Para eso entonces revisamos procesos especiales, procesos CTS y nos vamos a emite certificado. Como les había dicho, acá como pueden ver no ha variado la fecha, es porque no se le ha cambiado el PUCTS, ¿no? Sigue siendo como cálculo semestral. Indica el trabajador inicial, le damos Enter. Se indica el trabajador final, le damos Enter. Verificamos, ¿no? Por ejemplo, para este año
nos indica que la quincena de noviembre cae un viernes, o sea, es un día hábil, así que normal. Pero ¿qué hubiera pasado si fuera un sábado o domingo? Ponemos día 18 el lunes como fecha máxima. Entonces, para este caso, el día viernes es justamente quincena. Ponemos enter, verificamos la empresa, luego el nombre del representante legal con su respectivo documento. Ponemos acá decreto legislativo 650, como indica la diapositiva, DS 0497, ¿no? Coma DS 004-97-TR. Damos Enter. Como les había dicho, ¿no? En esa fecha no sabemos qué tipo de cambio se va a publicar en SUNAT. Podemos hacer una revisión en lo que dice, por ejemplo, SUNAT. Vamos a la página de SUNAT, descargamos lo que es este listado de todos los tipos de cambio, hacemos un ponderado y podríamos indicar, ¿no? Por ejemplo, asumamos de que ya estamos en noviembre y le ponemos, ¿no? SUNAT tipo de cambio. Entonces acá le doy clic aquí, imaginando que acá no dijera octubre, sino dijera noviembre. Verificamos, esto lo llevamos a un pequeño cuadro o una hoja de cálculo en Excel y sacamos un ponderado, ¿no? Vemos que en promedio nos varía de 3,7 a 3,8, entonces podríamos poner un 3,75, ¿no? Por ejemplo. Le pondríamos 3,75 para aquellos que tienen, para los trabajadores que tienen los aportes en moneda extranjera en sus respectivas entidades financieras, ¿no? Y le damos clic a pantalla. Como les había mencionado, esto que ven aquí es una captura de pantalla que se puso aquí en la diapositiva. Es el gerente general y pues obviamente no tiene comisiones. Pero vamos viendo más abajo. Aquí, ¿no? Por ejemplo, el trabajador de nombre Talía sí tiene comisiones. Entonces, aquí aparece como parte de la remuneración computable. Hay que verificar que los motivos que formen parte del cálculo, en este caso de la remuneración computable, aparezca con su respectivo ítem, ¿no? En este caso, el sueldo básico es 2.000 soles, la gratificación ordinaria es por 400 soles y las comisiones ha habido pues digamos un promedio, ¿no? De los periodos que correspondían en los cuales tenía comisiones. Verificar que esto sea la remuneración computable correcta y una vez verificado yo, verificar que el cálculo esté correcto. Esto se le entrega al trabajador y si el trabajador no tiene ninguna observación, simplemente lo firma. Así es, ¿ve? Como pueden ver, aquí sale todos los certificados de los trabajadores. Por ejemplo, para aquellos que perciben horas extra, así como en los casos de arriba decían comisiones, hay que verificar que en aquellos trabajadores que les corresponde horas extra, también aparezca. Verificar su sueldo, verificar el promedio de su gratificación y el promedio de las horas extra. De estar correcto todo, verificamos que el cálculo indique correctamente por los meses, ¿no? Eso es en el caso del periodo desde mayo a octubre de 2024. Como les había dicho, si este trabajador, por ejemplo, hubiese ingresado en quincena de abril, obviamente no hubiera formado parte de lo que es el cálculo de CTS de noviembre de 2023 a abril 2024, sino esos días del 6 al 30 de abril formarían parte del cálculo del siguiente semestre. Entonces aquí pues hubiera aparecido, ¿no? Entre 30 y por 25, ¿no? 30 menos 6, 24 más 1 por aritmética, 25 días. Entonces aquí debería aparecer por 25 si en caso fuera un trabajador que ingresó el 6 de abril. Y así vamos verificando que aparece el nombre del trabajador y el nombre de la representada. Si el trabajador está de acuerdo, simplemente estampa su rúbrica y también la representada pone su conformidad con su respectiva rúbrica. Así es como debería mostrarse, ¿no? Si yo quiero, eso era pantalla, si yo quiero verlo ya para guardarle un documento en Word, nuevamente pongo el trabajador inicial, trabajador final, la fecha máxima de pago, el decreto correspondiente, por si no se lo han grabado, igual está en la diapositiva, así que no hay problema.
Indico de ser el caso, nuevamente el tipo de cambio ponderado, y ahora a continuación le doy clic aquí, al W. ¿Qué significa el Word, el icono de Word, ¿no? Y a continuación se está generando el archivo en Word. Ahí está, ¿eh? Se está generando la información. Como son en este caso 8 trabajadores, demora un poco en la medida que se va desglosando, ¿no? Cada hoja es una liquidación diferente. Esto con el caso de 8 trabajadores. Quizás en su representada sean pues 20, 30, dependiendo, ¿no? Así tomará un pequeño tiempo, pero se irá desmenuzando, como pueden ver. Aquellos que tienen horas extra, aquellos que tienen comisiones, aquellos que solamente tienen sueldo básico. Como pueden ver, así se va generando los respectivos certificados, el periodo, el detalle de la remuneración computable y a continuación lo que es el cálculo, ¿no? Indica también el importe a pagar y si no hay ninguna observación por ninguna de las dos partes, trabajador y empleador, ambos estampan su rúbrica en señal de conformidad. Considerando que en la parte de arriba, al inicio de cada certificado, se indica el nombre de la representada, su domicilio fiscal, los datos del trabajador, el dato de la cuenta bancaria en caso tuviera, bueno, que es un dato obligatorio, y se detalla el desglose de la remuneración computable y el cálculo dentro del mismo. Y a continuación simplemente ya le dan guardar, ¿no? Pueden guardar aquí y le pongo liquidación semestral, ¿no? Y le pongo guardar. Y así ya tengo los certificados en formato Word para poder imprimirlos y eventualmente entregar a cada uno de los trabajadores. Y lo cierro. Es tal cual como indica la diapositiva. Hasta allí sería todo lo que se tiene que revisar para configurar y calcular la CTS de manera semestral. A continuación era lo que les decía, ¿no? Para configurar el asiento contable en el CONCAR. Para esto, vemos un rato la diapositiva y dice, para generar el asiento contable por la CTC calculada en el Placar y que éste sea importado al Concar CB, se revisa la siguiente opción, base de datos, tablas generales, tablas generales. Luego se ingresa a modificar la tabla 40, la que les había dicho hace un momento, ¿no? La que lleva el nombre configuración para asiento de CTS y allí se agregarán las cuentas contables de gasto y pasivo por pagar con su respectivo subdiario. Para esto nuevamente vamos al Placar, vamos a base de datos, tablas generales y tablas generales. Y ubicamos en la tabla número 40, configuración para asiento de CTS. Le damos doble clic y verificamos, ¿no? Aquí lo que están viendo son las cuentas que ya estaban previamente creadas en el plan de cuentas. Verificar que obviamente corresponda con el plan contable actual, ¿no? El que ya tenemos en vigencia desde el año 2020, bueno, 2020 en este caso. Verificamos que estén las cuentas como les había mencionado. Aquí nos dice la diapositiva en la siguiente. Como pueden ver, es el mismo recuadro, donde una línea nos diga las cuentas y en la siguiente el subdiario. El subdiario puede variar. He visto que en algunos casos hay usuarios que utilizan el 35, que tiene que ver con planillas, o también pueden usar el 31, provisiones varias, o también crear su propio subdiario, ¿no? Para que, no sé, por ejemplo, lleve el nombre beneficios sociales o provisión de beneficios, ¿no? Allí es ya libre criterio de cada usuario. Según lo que dice la diapositiva, verificar que estén las cuentas de gasto y que si vamos a hacer la modificación, tenga la cuenta de gasto en la posición 1, como se muestra, ¿no? La 629101 debe estar sí o sí bajo la posición 1. Y la cuenta contable del pasivo en la posición 26, como se muestra en la imagen, ¿no? Indicando el subdiario, en este caso 35. Entonces verificamos.
la posición. En este caso le damos clic aquí a modificar. Como pueden ver, la cuenta de gasto está bajo el punto número 1 y la cuenta del pasivo, en este caso la 415101, está bajo la posición 26. Le damos grabar y así ya queda. Ahora, a partir de la tabla 40 también podemos ir viendo, ¿no? Por ejemplo, lo que es las vacaciones. Aquí, como pueden ver, hay una línea similar a lo que es el caso de la CTS. Verificar que las cuentas contables que aquí aparezcan sean las correctas y que estén obviamente previamente creadas en el plan de cuentas en el CONCAR para aquellos que tienen el PLACAR y el CONCAR unidos, ¿no? O mejor dicho, vinculados. Vemos que acá dice provisión de porcentaje de gratificación y de vacaciones, ¿no? Y el correspondiente subdiario. Como les he mencionado, no necesariamente deben poner el 35. El usuario es libre de poner el subdiario que mejor, digámosle así, esté de acuerdo a su criterio. Puede ser una 31 o un subdiario que el usuario haya creado previamente. De igual manera, también tenemos lo que es la configuración para lo que es la gratificación. Ahora, usted se preguntará de dónde viene ese 8.33 que dice acá. Y en este caso, el de la gratificación, el 16.67. Simple, entonces agarramos una calculadora. Para el caso de la gratificación, ¿por qué viene 16.66? Porque viene de 1 entre 6 y lo multiplicamos por 100. ¿Por qué 1? Porque es un sextavo. No lo olviden, para el caso de de la provisión mensual de la gratificación, como es una provisión mensual, yo tengo que hacer que el importe que aquí aparezca sea entre 6. ¿Por qué? Porque la gratificación se calcula entre 6, ¿no es así? Por esa razón es que se divide 1 entre 16, entre 6 y se multiplica por 100. De igual manera, es algo similar lo que ocurre con la CTS. Bueno, en la CTS no se muestra porque ya tiene su propio apartado, pero es algo similar que ocurre con las vacaciones. Las vacaciones, yo tomo 1 entre 12 y lo multiplico por 100. De ahí es donde viene 8.33. De esta manera yo hago la provisión mensual con su respectivo asiento. Ahora, si digamos, esta parte se ve muy engorrosa, hay una parte mucho más sencilla. Por eso es bueno siempre revisar y curiosear el programa, ¿no? Hay un apartado dentro de base de datos que se llama parametrización general. En parametrización general, si usted ha vinculado correctamente su plan de su compañía del CONCAR con el, ¿cómo se llama? Con el placar, va a poder encontrar las cuentas más rápido. Para eso nos vamos a otras tablas generales. Vamos a ver, vamos a ver. Aquí, por ejemplo, la compañía Eureka tiene el código en el CONCAR número 3. Entonces, si yo voy a vincular el placar con el CONCAR, debo revisar que previamente en este apartado, en base de datos, en tabla por compañía, busque tabla de parámetros varios. Dentro de estos filas, buscamos el código 97 y verifico que diga el código de la empresa. En este caso, 3. Si acá dice correctamente el código de la empresa, simplemente va a poder jalar ya todas las cuentas contables que yo haya configurado ahí. Y si en caso yo no me acuerdo de base de datos, tablas generales, y veo que es un poco engorroso esto de las posiciones, hay algo más simple. Me voy a base de datos, busco esta ventana, o mejor dicho, esta opción, parametrización general,
Y como ya he verificado que el plácar está vinculado correctamente con el código de la compañía en el CONCAR, debe aparecer esta pestaña. En esta pestaña, como pueden ver, está lo mismo que hemos visto en la otra ruta, solo que más simplificado. Aquí no hay que ver posición, sino simplemente verificar que las cuentas estén creadas. Y como me doy cuenta, se percatan de que cada cuenta en su nombre está resaltado de color azul. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las cuentas que aquí aparecen están dentro del plan de cuentas de la compañía que está vinculada con el placa, como lo pueden ver aquí. Entonces, una vez verificado que todas las cuentas estén correctamente registradas en cada uno de lo que son asiento de CTS, asiento de vacaciones y asiento de gratificación, verifico los subdiarios y los respectivos porcentajes. Hecho eso, vamos nuevamente a la diapositiva y le damos a la siguiente ruta, ¿no? Luego, una vez incluidas las cuentas en cualquiera de los dos casos, ¿no? Ya sea en tablas generales, la tabla número 40 o en base de datos, parametrización general y asientos contables, yo debo verificar que las cuentas de la CTS, tanto como gasto y como pasivo por pagar, estén correctamente registradas. Nos vamos a la ruta procesos especiales, asiento de planillas de 6 a la 9, asiento de CTS de 6 a la 9. Entonces así lo buscamos. Nuevamente, procesos especiales, asiento de planilla 6 a la 9 y asiento de CTS clase 6 a la 9. Y aquí es donde van a encontrar la ruta para poder generar los asientos, mejor dicho, los archivos que generarán la provisión semestral de la CTS, donde acá como pueden ver, este 03, no lo olviden, está en base de datos, tablas por compañía, porque esta es una empresa en particular, y en tabla de parámetros varios, yo debo ubicar, como les había mencionado, la tabla 97, el código 3. Este código 3, como verán, se reitera aquí. Procesos especiales, asiento de planillas 6 a la 9 y asiento de CTS 6 a la 9. Como pueden ver dentro de asientos de planilla, el primero que se genera como opción es la nómina. Habrán notado hace un momento que antes de hacer el cálculo de la CTS me decía, cuando había puesto el PUCTS de S a M, debe estar la planilla cerrada. ¿Por qué? Porque con la planilla cerrada ya se hace el cálculo mensual, que sirve para efectos de la provisión mensual del asiento para poder generar los estados financieros correspondientes y mostrarles así pues a todos los involucrados que estén interesados en conocer la situación en la empresa, qué provisión tengo yo por la CTS. Como pueden ver, en esta ruta no solo está la CTS, sino también las vacaciones, las gratificaciones que previamente encontrarán en esta ruta, base de datos, ya sea por parametrización general en esta pestaña que pueden ver aquí, como también en base de datos, tablas generales y tablas generales, donde ubicamos las tablas 40, 41 y 42, que corresponden a cada uno de estas opciones que ven aquí en asiento de planilla. Para el caso, nos vamos a 03, a la opción número 2, donde verificamos que aparezca correctamente el código de la compañía. Como les dije, pueden ser también el subdiario 35 o puede ser un subdiario diferente. Esta es la glosa que aparece por defecto. Si usted desea, también la puede modificar. No necesariamente la glosa que usted ve aquí es la que va a generarse con el asiento. Usted puede ponerle, ¿no? CTS, bueno, para el caso de semestral, ¿no? Provisión de CTS correspondiente al periodo de mayo a octubre de 2024 o la glosa que usted mejor crea conveniente. Como recuerden, cada uno de los asientos tiene un orden. Por ejemplo, cuando entramos, el primer asiento es la de la nómina o planilla. Para el caso de la CTS sería entonces, como está en segunda posición, acá yo le cambio y le pongo número 2. Y como es un comprobante, aquí tendríamos que ver, ¿no? Si como es en este caso el registro de la provisión semestral, yo le cambiaría 15 de noviembre de 2024.
Por defecto aparece acá el último día porque acá está parametrizado pues para hacer el cálculo, en este caso, o mejor dicho, la anotación de manera mensual. Eso quiere decir que siempre va a considerar el último día de cada mes. Acá yo le puedo poner PL o el tipo de documento que usted haya previamente configurado. Normalmente se pone PL de planilla, como también podría haber sido, por ejemplo, ¿no? Un documento que haya creado previamente el usuario con la finalidad pues de separar lo que son los registros de planilla o nómina con los registros de los beneficios sociales. Acá usted puede poner el documento que usted mejor vea conveniente para que pueda separar, ¿no? Recuerde que aquí estamos haciendo la anotación del asiento contable por el cálculo semestral. No podría ponerle yo 11-2024 porque esto sería para la provisión mensual. Aquellos que lo hacen deberían poner otro documento, ¿no? Puede ser, por ejemplo, no sé, un 15 guión, por ejemplo, 2024, ¿no? ¿Para qué? Para dar a entender que es un registro de la CTS que se está dando en el día 15. Entonces, para efectos de la demostración lo dejamos así, lo ponemos por DNI y luego generar asiento. Y ese es el mensaje que nos tendría que salir, tal cual como dice la diapositiva, ¿no? Nos vamos a procesos especiales, asiento de planilla, asiento de CTS de 6 a la 9. Previamente, haber revisado que se haya hecho esta actualización de las cuentas, ¿no? Con su respectivo subdiario. Como pueden ver, finalmente el programa muestra el mensaje con la ruta y los archivos a importar en Concar-C, lo que acaban de ver, ¿no? En este caso, esto que ven aquí. Entonces, a continuación simplemente sería ingresar al Concar, ¿no? Le damos a aceptar y después de darle a aceptar, este es el detalle que nos muestra, ¿no? Por ejemplo, como es el cálculo semestral, aquí me muestra de manera, digámoslo así, específica por cada uno de los trabajadores. Hay algunas empresas que he visto que por un tema, digámoslo así, de confidencialidad, prefieren poner todo en un anexo varios. Entonces, ya de manera interna ellos manejan la relación de los trabajadores que han sido registrados con su respectivo pago de CTS, ¿no? O la CTS por pagar en este caso. Para efectos de esta demostración, simplemente se ha puesto DNI como registro de acuerdo a la configuración de la cuenta y así se muestra cada uno de los importes por pagar, así como su respectiva contrapartida, que es la cuenta de gasto, con su centro de costo en caso usted trabaje con centro de costo. Si no, pues obviamente esa parte estaría en blanco, ¿no? Y esta misma información se coteja en lo que es el CONCAR. Entonces yo ingreso al CONCAR. Y en la opción que se llama utilitarios, movimiento de datos, me voy a carga de comprobantes y busco, ¿no? En este caso me dice que está en la C, en placar 80, y efectivamente ahí está. Yo ya previamente he cargado los asientos. Usted le da clic acá, luego carga, y lo que debería seguir es que aparezca así. Este asiento que ven acá. ¿Lo ven? 17.906.31 con lo que dice acá, 17.906.31, lo cual muestra que ya correctamente está anotado en el mes de noviembre. Bueno, yo lo había cambiado, lo había dejado inicialmente con 30, ¿no? Pero usted tiene que cambiar en la fecha en la que corresponde el pago. Si usted está haciendo ya el cálculo y ya va a hacer la anotación, debe poner la fecha que corresponda. Por ejemplo, si lo hace el 13 de noviembre, la fecha a indicar acá sería 13 de noviembre, ¿no? Y pues obviamente un número diferente con el que calce la anotación de ese pago por efectuar, diferente al que se haría si es que hiciera el cálculo de lo que es la provisión mensual. Hasta aquí sería todo el proceso desde la configuración hasta los que, como les mencionaba, tienen el Placar y el Concar, la anotación correspondiente de dicho cálculo en el Concar. Seguido se tienen unas recomendaciones finales, ¿no? Hay que revisarla parte por parte para tenerla siempre presente. Dice, la recomendación final es revisar la configuración de los motivos que serán usados para el cálculo de la CTS. Como habíamos mencionado hace un momento, para efectos de esta pequeña charla, se habían considerado dos motivos, ¿no? Lo que eran las comisiones y las horas extra. Se deben verificar que contenga la información mínima para poder hacer, por ejemplo, el cálculo de la planilla y sobre todo para el cálculo de la CTS, así como también en caso de la gratificación.
revisar la tabla de literales, lo que hemos visto hace un momento, ¿no? En este apartado, con eso iniciamos. Bueno, en realidad con dos puntos, ¿no? Base de datos, tablas generales, tabla de literales, verificar siempre estos dos puntos. Para aquellos que trabajen con horas extra, verificar que esté así. Como les he mencionado, en caso no lo tienen configurado, cuando se les distribuye la diapositiva deben verificar que estén estos cuatro grupos de estos cuatro motivos en realidad, ¿no? Eso en la tabla 71 y en el caso de la fecha tope para el cálculo del CTS, como el cálculo es de manera semestral, debe indicar como fecha final 31 de octubre. Si el cálculo fuera mensual, automáticamente lo dejamos si corresponde a octubre así o si corresponde a noviembre, va a variar. ¿Qué varía este cálculo? Este literal, por así decirlo, sería base de datos, tablas generales y lo que habíamos visto hace un momento, ¿no? La tabla 98, ¿recuerdan? Hace un momento, cuando hicimos la prueba de cambiar de S, viene lo que ocurre si yo le cambio a M. De M, ya no dice S, sino ahora dice M, lo que ha dicho el señor Luis, creo que me dijo que se llamaba. Nos vamos nuevamente a literales. Bueno, en este momento no se hace el cálculo, ¿no? Sino cuando se hace en esta parte, ahí automáticamente era donde se movía. Miren, si no me recuerdo. Ahí está, ¿ve? Cuando yo cambio el PUCTS de S a M, es decir, provisión mensual, y quiero realizar el cálculo de manera mensual de la provisión de CTS, esto va a variar. Hace un momento decía 31 de octubre, pero como se mueve de S a M por provisión mensual, automáticamente el placar asigna la fecha 30 de noviembre. Esto es para el caso de aquellos que quieran hacer la provisión mensual de la CTS, así como en el caso de la gratificación y de las vacaciones. ¿Ya? Y como les había mencionado, muy importante tener en cuenta cuando quieran hacer la anotación de los asientos contables es revisar tablas generales dentro de base de datos. Este apartado, o si lo quieren ver de manera más simplificada, base de datos, parametrización general, tiene que aparecer sí o sí esta pestaña de nombre asientos contables. Tener en cuenta que ¿cómo me doy cuenta que los nombres y las cuentas están correctamente definidas en el plan de cuentas de la compañía? Es que primero tiene que aparecer los nombres de color azul. ¿Cómo me doy cuenta de eso? En base de datos, por compañía, tabla de parámetros varios, yo debo verificar que previamente en el punto 97 esté correctamente indicado el código de esta compañía, por ejemplo, en el Concar. Por ejemplo, en el Placar usted puede tener la compañía número 20, que se llame, por ejemplo, Pepito Sac, pero no necesariamente en el Concar va a ser esa compañía, ese mismo número de compañía. Puede ser, por ejemplo, el 5. Entonces, si en el Placar la compañía Pepito Sac está con el código 20 y en el Concar con el código 5, yo debo ir verificando base de datos, tabla por compañía, tabla de parámetros varios, el apartado 97 que aquí diga correctamente el código de la compañía de Pepito Saque en el Concar. En este caso sería pues para el ejemplo 5. Con eso yo ya verifico nada más en base de datos, si gusta por esta opción, que ya todas las cuentas estén correctamente configuradas. Se va a dar cuenta porque el nombre de las cuentas normalmente aparece de color azul. Ya ténganlo presente para que pueda tener el placar correctamente vinculado al Concar. Esa es la primera recomendación. La segunda recomendación, siempre revisar lo que hemos visto, ¿no? Hace un momento, lo que eran las tablas de literales. Al inicio, como hemos visto, decía 31 de octubre, para cuando... Eso es, por ejemplo, si es que vamos a hacer el cálculo en este momento, si por ejemplo no hubieran hecho el cálculo previamente, hubiera dicho pues 31 de octubre del 2023, o si ya hicieron el cálculo del semestre pasado, 30 de abril. Actualizar siempre esa tabla con la finalidad de mostrar la fecha para el cálculo de la CTS, en este caso de manera semestral, correspondiente a lo que es mayo a octubre. Ese es el segundo punto. El tercer punto, revisar que los certificados muestren todos los trabajadores a los que corresponda calcular la CTS. Como les dije, hay que revisar pues la fecha
ingreso del trabajador. Verificar que muestre la fecha correcta y que muestre en los certificados los respectivos motivos que forman parte de la remuneración computable, ¿no? Como lo habíamos visto hace un momento, en el cual se detalla el representante, la empresa, el domicilio fiscal, el representante legal y los datos del trabajador, así como los datos de su remuneración computable y también el cálculo dentro del mismo. El siguiente, si yo quiero pasar ese cálculo a asiento contable, debo actualizar el plan de cuentas en el Concar CB para la carga del asiento por dicho cálculo, ¿no? Y el más importante, por favor, esto puede ser también en algunos casos muchos de los problemas que en algún momento pudieron haber tenido para el cálculo de la planilla. Hay que tener en cuenta que así como el Concar, por ejemplo, estoy seguro que eso sí lo deben conocer, el Concar tiene dos cuentas que, por ejemplo, son muy empleadas para asientos automáticos. Llámese los asientos de regularización de diferencia en cambio. Claro, lo que comento no tiene nada que ver con el webinar, ¿no? Pero es para poder tener una analogía clara y precisa. En el Concar, por ejemplo, existen dos cuentas que han sido creadas para un fin específico. En este caso, por ejemplo, los asientos de diferencia en cambio. Hablo de la cuenta por pérdida de diferencia en cambio, la 676 y la de ingreso por diferencia en cambio, la 776. Usted no puede tomar o variar esas dos cuentas. ¿Por qué? Porque podría alterar el proceso de actualización de diferencia en cambio de las cuentas que se cierran, se liquidan o se deben actualizar al cierre de cada mes. Así como en el caso del Cóncar, usted no debe tocar esas cuentas, tampoco en el Placar debe considerar en modificar, salvo, como dice acá la diapositiva, sea solo para actualizar las cuentas contables, el siguiente listado de motivos. En el Placar existe este listado de motivos, como los puede ver aquí. Estos motivos, como habíamos visto, por ejemplo, el de comisiones y el de horas extra, no deben ser alterados. ¿Ya? La única razón por la cual podrían ser modificados es, como les había mencionado, solo deben ser modificados para actualizar las cuentas contables. La demás configuración, bueno, habría que revisar si ya tenía esta configuración en 07, si es que así venía, si no actualizarlo. Fuera de eso, no se debe hacer ningún cambio más. ¿Por qué? Porque puede haber un problema al momento de hacer, por ejemplo, el cálculo de la planilla. Ya ténganlo presente. Por eso justamente en la diapositiva se ha puesto ese listado, que no deben ser tocados ninguno de estos asientos salvo solo para actualización de las cuentas contables. Usted puede crear los motivos que vea conveniente, eso sí, como en el caso del Concar, puede crear N cuentas si así lo necesita para poder hacer sus registros contables. Eso en el Concar. Y en el Placar, si necesita hacer algún registro de algún ingreso, de algún descuento, de alguna aportación, usted puede crear todos los motivos que vea conveniente, pero no debe modificar la configuración que ya existe, salvo, como le digo, solamente por el tema de las cuentas contables. Eso, nada más. Fuera de eso, no debe cambiar ya la configuración. ¿Por qué? Porque estos motivos han sido creados previamente para que cumplan una determinada función. ¿Ya? Eso deben tenerlo en cuenta, muy presente, no deben ser modificados salvo por las cuentas contables. Y bueno, eso de momento sería lo que se les podría comentar el día de hoy de la CTS, ¿no? En este caso, deben revisar siempre la configuración de los motivos. En caso del CONCAR, actualizar el plan de cuentas. Lo más importante también es considerar que en ambos deben tener las versiones actualizadas, porque muchos de los, digamos, observaciones que puedan tener es porque quizás previamente no han hecho la actualización de lo que es la versión de ambos sistemas. Revisen frecuentemente cómo configuran los motivos con la finalidad de evitar contingencias al momento de hacer los cálculos. Revisar también que no hayan, para el caso de los dos software, actualizaciones del Windows. Revisar que no haya ningún archivo temporal guardado, porque a veces eso también puede hacer lento alguno de los procesos en alguno de los dos software. No, de momento eso sería todo. Si de momento tienen alguna duda, me podrían hacer saber. Así como si también tuvieran, a ver, vamos a ver, revisar qué hice acá. Ya habíamos respondido a lo que dice el señor Lucho. Después, ¿cómo sería para hacer mi provisión contable cada mes? Ah,
Justamente era lo que le mencionaba, ¿no, señorita Paula? Vamos a ver, voy a volver a compartir pantalla en todo caso. Por ejemplo, si usted necesita hacer la provisión de lo que es la gratificación, la vacación, la CTS, simplemente antes de hacer la provisión mensual o el cálculo mensual de lo que es la CTS, no olvide, tiene que irse al apartado tablas generales, tablas generales. Una vez ya terminado, por ejemplo, lo que es el cálculo de la CTS de manera semestral por el periodo, pues, de mayo a octubre de 2024, tiene que entrar a tabla varios, y ubicar el apartado PUCTS, ¿no? Como ya lo hemos dejado con M. Al hacer eso, automáticamente cuando quiere ingresar a este apartado, varía pues el cuadro que hace un momentito teníamos, ¿no? Se muestra pues como tenía acá, donde yo tengo que poner el trabajador inicial y luego el trabajador final. Al hacer eso, se va a generar los asientos, o mejor dicho, el cálculo de la CTS de manera mensual. Y luego, simplemente para hacer las demás provisiones, o mejor dicho, los asientos de las demás provisiones, primero hay que tener la planilla cerrada. Con la planilla cerrada, recuerde, por ejemplo, ahorita todavía estamos en curso de octubre. Pero imaginando que ya hubiera cerrado la planilla de octubre, yo ya puedo hacer la anotación o la carga de los asientos para la planilla, para la CTS, para las provisiones. Simplemente le damos clic acá a cada una de ellas, ¿no? Por ejemplo, ahorita para la CTS, como le he cambiado el PUCTS de S a M, me está exigiendo que yo debo primero hacer el cálculo. Y si yo quisiera hacer el cálculo ahorita, me va a decir que cierre la planilla. Pero como todavía no he ingresado información para la planilla de noviembre, porque todavía es una planilla que todavía ni siquiera está en curso, ya que todavía no hemos cerrado la planilla de octubre, me va a decir primero, hay que cerrar la planilla, ¿ya? Para la señorita Paula que me hizo la consulta de hacer las provisiones mensuales, lo primero que se le va a pedir es que cierre la planilla. Con la planilla cerrada, ojo, no aperturar la siguiente, con la planilla cerrada, recién yo voy a hacer clic acá donde, para la CTS primero siempre tengo que dar clic a cálculo de CTS, indicar el trabajador final, el trabajador inicial, final, le doy grabar y me va a salir el mensaje de cálculo generado, ¿no? Con ese cálculo ya generado, recién yo puedo irme acá, pero para la CTS. Para los demás casos, si la planilla ya está cerrada, simplemente me voy aquí, le voy los datos, como le dijimos, PL, e indico, por ejemplo, 11-2024, ¿no? Así, y le doy clic, por ejemplo, a DNI y luego generar asientos. Por ejemplo, hace poco cerramos la planilla, todavía bueno, de octubre. Entonces, al ir generando cada uno de los asientos, va a salir un mensaje similar a este de acá. Te va a decir, ¿no? Por la planilla el asiento de planilla, te va a decir se generó el asiento. Por el asiento de la CTS se generó. Básicamente para las cuatro opciones va a salir este mensaje. Entonces, cuando salga este mensaje, simplemente yo me voy al Concar y en el Concar me voy a esta opción, utilitarios, y en utilitarios me voy a movimiento de datos. En movimiento de datos me voy a carga de comprobantes y tengo que irme en la ruta que me dice acá el mensaje en el placar. Me dice está en C, placar 80. Básicamente ya con encontrar la unidad C y luego la carpeta placar 80, ya por defecto me va a salir. Estos dos que ven aquí siempre se va a generar para la nómina o planilla, para la CTS después de haber hecho el cálculo mensual, luego para la gratificación y para la CTS. Siempre van a generarse dos, donde el primero es la cabecera o la glosa, como lo quieran conocer o reconocer, y la siguiente es la D, que es el detalle. En este caso, el detalle de las cuentas que se van a usar para el registro de los asientos por cada uno de esos beneficios. Entonces, una vez ya hecho la carga, yo solamente me fijo en el mes de octubre, por ejemplo, y como pueden ver, ya tengo la planilla de sueldos, ya tengo la CTS, ya tengo las vacaciones y la gratificación. De esa manera yo puedo hacer los registros mensuales de cada uno de esos beneficios más la planilla. ¿Ya? Así es como se haría en todo caso el registro mensual. No sé si por ahí tuvieran alguna otra duda.
Bueno, estimados, si en caso no tuvieran alguna otra duda, fue un gusto poder compartir estos minutos con ustedes. También les pediría por favor que llenen la pequeña encuestita que ha enviado nuestra amiga Lucía Saavedra Álvarez con la finalidad de conocer qué les pareció la charla del día de hoy y tomarlo en consideración cualquier observación que tengan ustedes para poder mejorar en todo caso en el siguiente webinar que se va a dar, ¿no? El próximo mes. Ah, no, bueno, normalmente el nombre no verificado es solamente una pequeña referencia, no se preocupe. Normalmente sale así porque en las reuniones virtuales que se tienen el jueves, como la mayoría entiendo ha ingresado como invitado, sale no verificado, ¿no? Normalmente es así, no se preocupen. Es solo una referencia, no es que diga por ser no verificado no tienes acceso a tal, ¿no? Y bueno, si no tienen alguna otra duda, cerrar con la siguiente mensaje, ¿no? Recuerden que cada día hay que vivirlo como si fuera el último día. Al final del día todos somos seres humanos y pues tenemos a alguien que nos espera en casa, ¿no? Ya sea los familiares o quizás por ahí bueno, algunos que tengan la dicha de tener alguna esposa o esposo. O bueno, si al final tampoco no tuvieran alguien que los espere, recuerden que siempre hay alguien que los mira desde arriba, ¿no? Y nos vigila y nos cuida. Tengan presente siempre eso. Y cierro, bueno, la presente charla indicándoles lo siguiente. Hay un dicho, ¿no? El ayer es historia, el mañana es un misterio, pero el hoy es un regalo, por eso se llama presente. Hay que vivir la vida siempre. Es cierto que tenemos todos una carga laboral que cumplir, ¿no? Pero al final del día seguimos siendo humanos y siempre hay que dedicar tiempo a alguien especial, es cada uno de nosotros, con la finalidad de poder seguir dando lo mejor día con día. Al final del día, todos, como les reitero, somos seres humanos y siempre hay que reflexionar al respecto sobre lo que hemos vivido y lo que quizás estamos por vivir, ¿no? Eso sería lo que podría indicarles. No olviden, por favor, llenar la encuestita. Un gusto haberlos atendido y, bueno, cualquier otra duda, observación, tenemos los medios que ustedes ya deben de conocer, la sala virtual o el chat Mi Conca. Un gusto atenderlos. Buenas tardes. Con respecto al comentario de la señorita Delia, sí, las diapositivas van a ser enviadas por correo a los diferentes asistentes, ¿no? Igualmente, señor Lucho, buen día. Gracias a todos por la asistencia y por habernos dedicado parte de su valioso tiempo. Buen día.